Hola a todos, bienvenidos a esta nueva webinar que se realiza entre la asociación ICPF, la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención de Fraude, y Shogun, que es nuestro patrocinador y quien nos ha dado la entrada a esta nueva webinar. Buenos días también, porque la gran mayoría de los asistentes, de los muchos inscritos que tenemos en esta interesante webinar, son de Latinoamérica y por tanto todavía no han comido. Aquí en España ya hemos tomado el café de la tarde, así es que estamos despiertos y encantados de poder pues compartir con todos vosotros esta nueva webinar en la que vamos a tratar del proceso de gestión de las denuncias de fraude en las organizaciones. Algo muy interesante según los estudios de lucha contra el fraude, pues los canales de denuncia son uno de los elementos para detectar el fraude más contrastado y bueno, que más nos dicen los fraudes que tienen las organizaciones. Para esta webinar tenemos la suerte de contar con dos, yo diría, súper expertos, pero bueno, expertos de primer nivel, como son Gonzalo Vega, son los dos pertenecen a EY, una firma multinacional, aunque están basados aquí en España, pero bueno, como veréis cuando lea su hoja de vida, pequeña hoja de vida, porque no nos da tiempo a mucho, pues también con mucha experiencia internacional, ¿no? Gonzalo Vega García es socio profesional del Departamento de Forensic and Integrity Services, Forensic, del área de EY, de Ernst & Young. Es licenciado en Económicas por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Auditoría por el Instituto de Empresa de Madrid, del Instituto de Empresa Business School. Además, el señor Vega es miembro, auditor, censor jurado de cuentas en España, inscrito en el ROAC, con el número 23.851. Esto, para los que no sepan, pues es un registro que permite a los profesionales pues, poder firmar informes de auditoría externa. Con más de 15 años de experiencia en Forensic, ha dirigido multitud de investigaciones de fraude, tanto a nivel nacional como internacional. Por eso, cuando estuvimos hablando con el Ernst & Young, nos seleccionaron a dos personas que tengan esa visión y conozcan el mercado latinoamericano y europeo, así como elaboración de programas antifraude y en el asesoramiento en todas las áreas de fraude en general. También el señor Vega ha actuado como experto y perito independiente, ratificando informes periciales en procesos penales. Es decir, que no solamente se hace, sino que luego hay que validarlo ante los jueces y bueno, pues también tiene una experiencia que nos hablará, no sé si la tocará más o menos, pero bueno, que sepamos que contamos con un experto de primer nivel en ese aspecto. Y también va a participar Juan Carlos García, Senior Manager del Departamento también de Forensic and Integrity Services, de EY. Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas y además pues, es abogado y licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III, ¿no? El señor García es miembro certificado de la ACE, de la Asociación Internacional. También cuenta con una experiencia amplia tanto experiencia en lo que ha realizado investigaciones de fraude para empresas también multinacionales, actuando como experto de las diferentes jurisdicciones penal, civil, laboral y contencioso administrativa, además de como experto perito en numerosos procesos arbitrales, tanto a nivel nacional como internacional. Gonzalo, Juan Carlos, a vuestra disposición, tenemos un amplio número de personas que nos están escuchando y queremos aprender todos un poquito más de vosotros. Así que, Gonzalo, el escenario es vuestro. Bueno, lo primero de todo, darte las gracias, Juan Ignacio, y a la asociación por darnos la oportunidad de participar en esta jornada y poder charlar durante toda esta hora sobre el fraude en las organizaciones y más concretamente, y como reza el título de la jornada, sobre aspectos a considerar y pasos a tener en cuenta a la hora de gestionar una denuncia de fraude. También queremos dar las gracias a todos los asistentes por haberos reservado esta hora en vuestras agendas y participar junto con nosotros de este webinar que esperamos pues, sea de vuestro total interés. Queremos dar asimismo un saludo afectuoso, especialmente a todos los asistentes de Latinoamérica, que me consta que sois
una gran mayoría, ¿no? Si se puede decir que algo bueno, ¿no?, ha traído esta pandemia, es la oportunidad que nos ha brindado, pues, la tecnología de poder encontrarnos, en este caso estando nosotros al otro lado del charco, ¿no? Desde ya, tanto Juan Carlos como yo nos ponemos a vuestra disposición por si después del webinar queréis realizarnos algún tipo de consulta o compartir alguna experiencia o reflexión. Nuestros contactos son los que estáis viendo ahora en pantalla. Y bueno, y ahí los tenéis, ¿no? El objetivo primordial, voy a pasar, vale, el objetivo primordial que nos hemos marcado Juan Carlos y yo para esta sesión es, por un lado, una primera parte, ¿no?, que presentaré yo, en la que, bueno, reflexionaremos sobre nociones generales de fraude, cuáles son los fraudes que nos estamos encontrando con mayor frecuencia en nuestro departamento, en qué medidas, pues, recomendamos se deben tener en cuenta, pues, para reparar el daño, este daño que no es solo económico, sino también de tipo reputacional derivado del fraude. Y una segunda parte de la ponencia que presentará Juan Carlos, en la que entraremos más en detalle en los aspectos ya sí a tener en cuenta en las diferentes fases a la hora de gestionar una denuncia interna, teniendo en cuenta también, pues, nuestra experiencia en la gestión de denuncias, ¿no? Bueno, pues ya sin más preámbulo, entramos en el primero de los puntos con una pregunta genérica sobre qué es el fraude. Y aquí, pues bueno, nos podemos encontrar, pues, multitud de definiciones válidas, ¿no? A nosotros nos ha gustado esta que enseñamos en la diapositiva, en la que definimos el fraude como cualquier acto que es intencionado y cuyo objetivo para quien lo comete es el de obtener un beneficio de forma ilícita mediante el uso de la astucia, de la ocultación y del engaño y de otros actos desleales, ¿no? Se compone de tres características principales. Una de ellas es la intencionalidad, el fraude se comete de manera deliberada. Otra de ellas es que tiene un compromiso, son componente, mejor dicho, de ánimo de lucro, de manera directa o indirecta para quien comete el fraude en su nombre o en nombre de un tercero, y que son actividades ilícitas, ¿no?, que están tipificadas en los diferentes códigos y legislaciones penales. ¿Cuál es la realidad en torno al fraude hoy en día, ¿no? A mí me gustaría lanzar las siguientes ideas. El fraude es una realidad. Primera idea, es algo que no se puede obviar, que no se puede ignorar, es algo que está ahí y que, bueno, es una realidad que está en las organizaciones y en la sociedad, ¿no? El fraude existe y esto es importante tenerlo presente, ¿no? Podemos distinguir dos tipos: el denominado fraude interno, en el que bueno, participan empleados o directivos pertenecientes a la organización, y el fraude externo realizado por individuos ajenos a la organización, siendo por tanto un fraude un poco más difícil de prever y de prevenir, ¿no? Y esto es así. La segunda idea que quiero resaltar es que existe una multitud de motivaciones para cometer fraude, tanto desde un punto de vista del individuo, lo que se llama como lo que se conoce como fraude ocupacional, como desde un punto de vista de las organizaciones en su conjunto, que es el fraude organizacional, ¿no? Explicaremos un poco más adelante esta idea de la motivación. Y tercera idea es que hay una gran diversidad de fraudes e incumplimientos. En términos generales, siempre que nos encontramos ante un momento de crisis y de incertidumbre económica como la actual, las tres tipologías primarias de fraude, que son la apropiación indebida de activos por parte de empleados y directivos, la corrupción y la manipulación de los estados financieros, se incrementa sensiblemente. Podríamos decir que en términos generales, por este orden, la apropiación de activos tiene un menor impacto económico en las organizaciones y la manipulación de los estados financieros es el que supone un mayor impacto económico. Y en cuanto a la frecuencia, la relación es al revés. La apropiación de activos perdón, es un tipo de fraude de mayor frecuencia y la manipulación de los estados financieros es el de menor frecuencia, teniendo la corrupción en un término intermedio, ¿no? Pero ¿por qué se produce el fraude? ¿Qué es necesario que pase? ¿Qué componentes se tienen que dar para que casi con toda certeza se produzca un fraude en la organización? Bueno, pues para responder a esta pregunta es necesario hacer referencia al conocido, seguramente por muchos de vosotros, como el triángulo del fraude, ¿no?, que establece que se produzcan tres componentes fundamentales: un componente de oportunidad, un componente de motivación o presión y un componente de racionalización. Estos tres componentes son cada uno de los tres vértices de este triángulo que veis en las diapositivas, ¿no?
Tiene que haber un componente de presión o motivación, por ejemplo, la necesidad de devolver una deuda determinada en un momento concreto, simplemente pues, lo que puede ser una presión familiar excesiva, ¿no? Esta situación de crisis económica y social tan abrupta y repentina que hemos sufrido, ¿no? Y que estamos todavía padeciendo, sin duda ha aumentado las necesidades y tentaciones de buscar pues, el beneficio personal, ¿no? Aunque sea obteniéndolo pues, de manera indebida, ¿no? Así como la necesidad de favorecer irregularmente a familiares, conocidos y gente cercana, ¿no? Se tiene que dar un componente de oportunidad, ¿no? Bien porque la compañía tenga unos controles deficientes o bien porque no haya una supervisión efectiva de las operaciones o estas operaciones se traduzcan en transacciones y procesos que son excesivamente complejos, ¿no? Todos estos factores propician una oportunidad para que se produzca el fraude. Una oportunidad que ha traído esta crisis es la del teletrabajo. La crisis sanitaria pues ha conllevado un cambio sustancial en las formas de trabajo, está generando cambios en las actividades de la mayoría de las organizaciones, así como en sus estructuras organizativas. La llegada del teletrabajo está provocando pues, modificaciones en las tareas y procesos que pueden ser vistos como la oportunidad perfecta para ocultar fraudes internos, ¿no? Y por último, se suele dar siempre un componente de autojustificación. Lo que en España decimos coloquialmente, quitarle hierro al asunto, ¿no? Eso es, esta cantidad solo es una cantidad pequeña o, bueno, lo hago porque todo el mundo lo hace, no me pagan lo suficiente, entonces, y esta cantidad pues me la merezco, ¿no? En definitiva, autoaplicarse pensamientos de justificación que nos lleven a creer que estas actuaciones son correctas, ¿no? En ocasiones, si tenemos ejemplos recientes, ¿no? Nos hemos encontrado que son los propios directivos de una compañía quienes racionalizan conductas de fraude que pueden ser irregulares, ¿no? Diciendo pues, que es prioritario proteger la capitalización bursátil, que es prioritario proteger la estabilidad financiera de la organización para asegurar un adecuado retorno al accionista y al inversor. Bueno, como he comentado anteriormente, los riesgos de que se produzcan las tres tipologías de fraude primarias, apropiación indebida de activos, corrupción y manipulación de los estados financieros, se incrementan en un entorno como el actual. Ahora bien, nos estamos dando cuenta, ¿no? Y estamos recibiendo casos de nuevas subtipologías de fraude, ¿no? Que requieren pues, unos métodos de investigación más sofisticados y especializados y que requieren por parte de los defraudadores técnicas más innovadoras. Perdón. ¿Qué tipos de fraude nos estamos encontrando? Yo destacaría 4 tipos, ¿no? Fraudes relacionados con ciberataques y casos de espionajes. Decía antes, la implantación del teletrabajo y el incremento de la utilización de dispositivos personales ha supuesto un aumento de los riesgos cibernéticos, sobre todo porque los ciberatacantes o cibercriminales a menudo pues, intentan comprometer los sistemas de información de una organización pues, explotando las diferentes vulnerabilidades que pueden aparecer al adaptar los sistemas de la empresa al teletrabajo, ¿no? ¿Qué amenazas nos estamos encontrando? Pues campañas de phishing, casos de suplantación de identidad, el denominado fraude del CEO, y otra pues, gran variedad de fraudes cibernéticos, ¿no? Distintos organismos e instituciones oficiales han venido alertando de un incremento elevado de ciberataques, ¿no? La situación geopolítica también, que es la que es ahora, pues ayuda a la proliferación de estos ciberataques. Un segundo caso, fraudes internos relacionados con la manipulación de las cuentas. Este fraude en sí no es novedoso, pero es verdad que la situación actual ha deteriorado los balances de las compañías, favoreciendo esta tipología de fraude. Aquí podría haber 3 casuísticas específicas. La primera, manipulaciones de cuentas en el contexto de operaciones corporativas o de M&A, que ahora están empezando pues, a producirse con más fuerza. Estas operaciones tienen un riesgo de fraude alto, porque el precio de estas transacciones se establece en función
de variables financieras como el EBITDA, que es un término pues, muy sensible a manipulaciones, ¿no? Y porque estas transacciones también llevan aparejadas cláusulas de objetivos de resultados a futuros susceptibles también de ser artificialmente manipulados, ¿no? El segundo frente son acciones dirigidas a alterar ratios para cumplir con los covenants o exigencias contables que establece pues, la banca y las entidades financieras a la hora de conceder créditos, ¿no? En un contexto en el que el crédito pues, está fluyendo, ¿no? Debido a todavía los bajos intereses que hay en la economía global, ¿no? Y por último, y no por ello, yo creo que menos importante, un clásico de las manipulaciones de cuentas es alterar las magnitudes financieras, como el EBITDA que comentaba antes, fondo de maniobra, periodos medios de pago, de cobro, etcétera, que se incluyen como objetivos a la hora de calcular las retribuciones variables de los directivos, directivos y empleados, o simplemente para dar una imagen pues, de la compañía más saneada de cara a inversores, accionistas, etcétera, ¿no? La casuística de técnicas de manipulación contable es muy variada. La más recurrente y la que tiene un mayor impacto en la organización son la contabilización de ventas aún no devengadas, el registro de descuentos y rapeles a compras ficticias, manipulación de estimaciones contables, provisiones, entre otros, ¿no? Normalmente este fraude se produce y se ejecuta en fechas cercanas a los cierres de ejercicio o antes de las formulaciones de cuentas. Es verdad que con motivo de la pandemia se han ido retrasando las fechas muchas de estas fechas de formulación de cuentas y, por tanto, estas prácticas irregulares que normalmente se producían en el último trimestre, primer trimestre del año fiscal, ahora también se pueden producir en el segundo y tercer trimestre, ¿no? Riesgo de fraude por corrupción, pues la crisis sanitaria también lo ha incrementado en cuanto a que ha traído pues una concentración de poder, limitaciones a la libertad de movimientos y derechos, gran cantidad de dinero, ¿no? que se está inyectando en la economía para aliviar la crisis, es siempre un caldo de cultivo para la corrupción, ¿no? Quizás también nos hemos encontrado en algún caso un sector más propenso a la corrupción hoy en día que podríamos destacar es el sector sanitario de la salud, ¿no? Debido a su elevado grado de exposición que está teniendo ya la necesidad inmediata, ¿no? que ha tenido y está teniendo de adquirir suministros médicos pues, a países de alto riesgo, ¿no? Yo creo que Juan Carlos explicará más adelante algún caso reciente que hemos tenido. Y por último, fraudes relacionados con las ayudas aprobadas al gobierno. Los diferentes gobiernos de nuestro entorno están en mayor o menor medida introduciendo ayudas y medidas para paliar la crisis económica y establecen una serie de requisitos, ¿no? que deben cumplir los potenciales beneficiarios de estas ayudas, ¿no? Aumentándose el riesgo de que algunas de estas ayudas se reciban mediante el falseamiento de la concurrencia de tales requisitos. En definitiva, el mensaje que quiero transmitir es que la situación de incertidumbre actual supone un escaparate perfecto para que afloren estos riesgos de fraude que no estaban del todo identificados o que podrían no estar del todo identificados en los programas de compliance y en los programas de antifraude, y por eso es importante que en este contexto actual se revisen todos estos mecanismos de prevención, detección y respuesta pues que se incluyen en estos programas que se han ido implementando en las empresas, yo diría de manera bastante generalizada en los últimos años. Bueno, hemos comentado un poco cuáles son los tipos de fraude que nos estamos encontrando de manera más común, pero en cuanto al perfil del defraudador, ¿existe algún patrón, algún perfil del tipo de defraudador? Pues bien, parece que determinadas encuestas y estudios, han sido capaces de obtener un perfil de tipo de defraudador, ¿no? En general es un hombre, un 65%, porcentaje que cada año pues, viene pues, igualándose y reduciéndose el gap con respecto a la mujer, pero el perfil es más de un hombre. No es un perfil excesivamente joven. La edad media que llevan trabajando es de 10 años aproximadamente. Son empleados que no son nuevos en la organización, sino que han tenido pues, un tiempo suficiente para ganarse la confianza interna de la compañía y de sus interlocutores, ¿no? Tiene un perfil de estudios que podríamos decir que son altos. Un 65% son graduados de universidad o tienen títulos superiores de posgrado, y también pues, existe esa correlación entre mayor perfil de estudios y mayor impacto del fraude. La mayor parte son fraudes
cometidos por empleados de la propia organización, lo he comentado antes, es decir, son casos de fraude interno, ¿no? Y, un buen porcentaje, 40% son empleados que actúan solos y en un 58% en conveniencia con otras personas, ¿no? Por último, un dato que yo creo que me parece interesante, que podemos confirmar en base a nuestra experiencia, es que los casos de fraude no suelen ser un acto único, un acto aislado, sino que generalmente ocurre en un periodo dilatado en el tiempo y tarda incluso en descubrirse unos años. Por eso que estamos haciendo referencia a la pandemia, que estamos ya en un proceso un poco de salir de esa situación, pero es verdad que los casos que nos estamos encontrando y que nos vamos a encontrar a corto plazo van a hacer referencia al momento específico de la pandemia. Hemos comentado los tipos de fraude que nos estamos encontrando. ¿Cuál sería el perfil de tipo de fraudador? La pregunta es, que nos hacemos muchas veces, no sé qué se puede hacer para prevenir, y más concretamente estos programas de compliance que antes comentaba son efectivos realmente para actuar de manera preventiva. Bueno, yo creo que se puede hacer una sesión específica solo para hablar de esto, ¿no? Pero yo creo que la respuesta que se tiene que dar es sí. Sí, si estos programas no se configuran como una cosa que simplemente hay que hacer y revisar periódicamente y que se quede simplemente en el papel. Estos programas tienen que ir encaminados a desarrollar un entorno propicio para la integridad dentro de la compañía, y eso pasa, en mi opinión, por medidas encaminadas a reforzar el tono ético de la organización, de la dirección, fundamentalmente, el tone of the top, aspecto que es, en mi opinión, fundamental. Establecer unos sistemas de control interno, por supuesto, y de gestión bien diseñados y que actúen de manera efectiva, y quizás el más difícil de conseguir, en mi opinión, que es el de promover pues una comunicación fluida dentro de la compañía que sea bidireccional en todos los niveles de la organización. Es primordial la formación a los empleados, especialmente a los directivos, en una mentalidad ética, de forma que no se racionalicen estas conductas, ¿no? Irregulares y fraudulentas, ¿no? Y para eso es muy importante la formación y la educación. Y en general, claro, el apoyo de los consejos de administración a estos programas y a la labor que realizan pues los responsables de cumplimiento, compliance officers, es también primordial, ¿no? Me da a mí que siendo realistas, pues hay todavía consejos de administración, consejeros que lo ven como algo poco rutinario, poco más que un punto adicional en las agendas en el que, hay que hacer un check, ¿no? Así será pues complicado pues conseguir ese entorno propicio para la integridad. No quiero ni ser mucho menos pesimista ni sonar negativo. Las empresas han hecho un esfuerzo importante, han recorrido un camino que está dando sus frutos, sin duda, ¿no? También el legislador ha hecho un esfuerzo importante en la difusión de medidas pues dirigidas a las empresas y destinadas a prevenir y combatir el fraude y la corrupción, y en recalcar la necesidad e importancia que en este cometido tienen los programas de compliance. Y a medida que estos programas se avancen, los jueces estén también más acostumbrados a ver y a entender estos programas de compliance, pues yo creo que esto va a ser positivo, ¿no? En cualquier caso, decíamos antes, el riesgo de fraude está siempre presente, no se va a poder mitigar en el 100%, ¿no? Con el mejor programa de compliance. De ahí que surja otra derivada, que es la de no escatimar en esfuerzos en reparar el daño una vez el daño ya se ha producido, ¿no? Que normalmente estamos hablando de un daño que afecta reputacionalmente y en forma de falta de confianza por parte de los diferentes stakeholders que puede ser un impacto muy significativo y arrastrar a toda una organización. También nos hemos encontrado casos en este sentido. Y es aquí donde quería un poco llegar, ¿no? Un buen programa de compliance bien definido que tiene 3 componentes principales: el componente preventivo, el componente detectivo y un componente de respuesta ante incidencias.
yo aquí de estas tres patas querría un poco incidir en el plan de respuesta, en la importancia de que la compañía, la organización tenga un plan de respuesta. Es importante, ¿no? Y en cuanto a qué es el protocolo que deben tener pues, las empresas, es el manual de instrucciones para llevar a cabo pues, una gestión eficiente, el proceso siempre complicado y sensible que es el de llevar a cabo una investigación interna en una organización. Un plan de respuesta bien diseñado debe responder a una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué objetivo se pretende perseguir el plan de respuesta? ¿Es necesario una investigación formal? ¿Se necesita apoyo especializado de asesores externos? ¿Quién es el encargado de liderar y ejecutar este plan y coordinar los recursos necesarios para llevarlo a cabo, ¿no? ¿Es necesario crear un comité de crisis? ¿Qué personas deben conformar dicho comité, ¿no? Las respuestas a todas estas preguntas van a depender de las características de cada caso, de factores como la complejidad, la investigación, el tipo de fraude, pues los hay que por su grado de sofisticación pues van a necesitar una gestión muy especializada. Va a depender de la naturaleza y magnitud del presunto fraude, el presunto delito que se derive del fraude. Dependerá del alcance también de la investigación y de la disponibilidad de la evidencia. Estos puntos los tratará mi compañero Juan Carlos a continuación, ¿no? Aquí el mensaje un poco que quiero dar, insisto, es importante tener un plan de respuesta bien diseñado porque ayuda a actuar con rapidez, que en estos casos es fundamental, ¿no? Y evitar improvisaciones que no son pues nunca buenas, ¿no? En casos que pueden tener un alto impacto a nivel reputacional, ¿no? Bien, no quiero tampoco extenderme demasiado porque yo creo que ahora la parte interesante es la que va a presentar mi compañero Juan Carlos, pero sí quería proponer a continuación 10 medidas, ¿no? que son importantes y que toda empresa debería tener en cuenta para reparar el daño, ¿no? Y que deberían considerarse en estos planes de respuesta, ¿no? Las hemos preparado un poco entre Juan Carlos y yo, hemos hecho aquí un brainstorming en base a lo que ha sido nuestra experiencia de los casos que nos hemos ido encontrando durante estos años, ¿no? La primera medida, actuar con ejemplaridad y con celeridad, como decía antes, ¿no? Con rapidez en un caso de fraude, sobre todo en lo que concierne a la identificación de las evidencias que son clave y guardando pues, todas aquellas cautelas que sean necesarias para garantizar la cadena de custodia de la información, ¿no? 2, es crítico que la organización admita que se ha producido un fraude. Esto no es tan, no es tan obvio, ¿no? Y que exprese su voluntad de repararlo, iniciando una investigación, primero una investigación interna y luego una investigación forense, ¿no? Que permita a la compañía posicionarse en una situación más de independencia, ¿no? El informe forense tiene que ir encaminado hacia un triple objetivo: conocer los hechos, depurar responsabilidades y establecer y anunciar, en su caso, las medidas necesarias para reparar el daño, ¿no? Estamos viendo cómo a veces se confunde, no sé si de manera intencionada, el objetivo de un informe forense que tiene este triple objetivo que acabo de comentar, de lo que debe ser, y que debe ser siempre una investigación externa independiente, dirigida por el investigador, de lo que es una investigación dirigida a la estrategia de defensa, ¿no? Que persigue un objetivo distinto y que suele ser dirigida por abogados externos de la compañía. No es recomendable llamar informe forense a un informe de defensa, digo porque es fácil caer en la tentación y también aquí nos hemos encontrado con algún caso, ¿no? 3, en caso de que se deriven acciones judiciales contra la compañía, la colaboración activa con la investigación, la aportación del informe forense al procedimiento, pues revela siempre un nivel de compromiso ético de la sociedad y podría llegar a la extinción de la pena, ¿no? Para la empresa y su consejo de administración, ya que prácticamente todos los países de nuestro entorno ya tienen una legislación legal, penal en relación a la responsabilidad penal de los administradores, ¿no? Cuando sean conocidos los hechos
se tienen que comunicar, ¿no? De manera transparente, tanto dentro de la organización como el mercado, ¿no? Hay que buscar el momento oportuno para poder comunicar pues lo que ha pasado. El tiempo no suele ser algo que juega a favor en estos casos, ¿no? Cuanto mayor sea el tiempo en esclarecer los hechos y en comunicarlos, mayor es el impacto de la incertidumbre en la organización. 5. Tomar pues las medidas oportunas que sean necesarias, no solo a los responsables, ¿no? En relación con los responsables, sino también con los que fueran cómplices, conocedores, no necesariamente ejecutores de las prácticas irregulares. 6. Evaluar si es necesario realizar un cambio en la estructura organizativa de la compañía, mediante una revisión pues, de los puestos de trabajo a nivel directivo y otros que por su naturaleza sean clave dentro de la organización. Revisar si han fallado los controles. 7. Y si es necesario realizar cambios en el diseño de los mismos, ¿no? Que quizás sea el momento de revisar los programas de compliance o extenderlos, ¿no? A otras filiales de la compañía. 8. Importante aprovechar para iniciar un cambio cultural dentro de la compañía. Después de un caso de fraude, bueno, pues, oye, vamos a aprovechar para iniciar un cambio cultural, ¿no? Fundamentado en valores éticos y de integridad con el apoyo del Consejo de Administración, ¿no? Y 9, insistir con más hincapié en políticas de formación a directivos, políticas a empleados en materia de gobierno corporativo y potenciar una comunicación corporativa que sea transparente, ¿no? Y por último, pues monitorizar, ¿no? y continuar, ¿no? El trabajo de reformas que se produzcan y velar por el cumplimiento de las mismas. Y yo por mi parte voy a dar paso ya a mi compañero Juan Carlos, que va a entrar un poquito más en lo que es el detalle ya de lo que son las diferentes fases desde que se inicia desde que se recibe una denuncia hasta que se resuelve la misma. Muchas gracias. Eso es, Gonzalo. Sí, vamos a aterrizar en casos prácticos y a guiar un camino conjunto que mostramos ahora a continuación de qué pasa desde que se recibe una denuncia en el alcalde de denuncias hasta que finalmente se emite un informe que analiza la situación. Bien es cierto que partimos de un compliance penal o compliance general robusto, que es la idea, el objetivo, como bien explicaba con anterioridad Gonzalo, y que también hay que hacer constancia que la normativa de cada país y la normativa propia de cada organización pues especifica el tratamiento concreto de cada una de las denuncias que se reciben. En este caso vamos a plantarnos en el escenario en el que ha llegado la denuncia ha sido analizada según los procedimientos internos y se considera necesario profundizar más y analizarla en un grado máximo. Bien sabemos que la normativa de muchos países obliga a analizar e investigar todas las denuncias que llegan, a guardar esa confidencialidad en análisis de las mismas y a tomar las medidas adecuadas y proporcionales siempre para ver si se han producido los hechos acreditativos o no. En este caso, insisto, vamos a ver este camino, esta carretera que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ese camino conjunto. Vamos a ver partiendo de la denuncia que ha llegado al canal de denuncias y qué pasa ese filtro previo y que se considera necesario, como os decía, profundizar en ella. Esta carretera que hemos plasmado aquí en la diapositiva empieza creando un plan de respuesta. Tengo un accidente con el coche, hemos puesto el símil, la comparación de un camino que estamos recorriendo conjuntamente, vosotros desde aquella parte de la pantalla y nosotros desde esta, desde que tenemos un pequeño accidente, vemos qué hacemos, activamos el plan de respuesta que hacía alusión con anterioridad Gonzalo, vemos qué hay que hacer, planificamos un poco pues, los pasos y toda la investigación, la actuación conjunta que hay que hacer. Es decir, llamamos a la grúa para que nos pueda ayudar, seguimos el camino y vemos en la planificación si es necesario llamar a la policía, a los agentes de autoridad para que un tercero independiente valore las circunstancias y una vez valoradas ver si pasamos al taller, al punto 4, la fase 4, analizando esa información de tal manera que al final nos dé el coche impoluto, totalmente reparado después de ese accidente, con un informe definitivo que plasme las conclusiones de una forma lo más clara, concisa y eficiente posible. Entonces, esa es la estructura general del camino que vamos a recorrer a continuación. Empezamos con la activación del plan de respuesta. Hilando con lo que decía Gonzalo con anterioridad, la rapidez es clave. En cuanto sabemos que hay una denuncia, hay que activar el protocolo de actuación, el plan de respuesta si se tiene.
Si no hay otra opción, que nos ha pasado, Gonzalo, Juan Carlos, socorro, me ha llegado una denuncia, no sé qué hacer. También vale, pero bueno, es actuar rápido y en consecuencia. Ese protocolo, esa activación del plan de respuesta debe tener unas bases y es aconsejable que lo tengan todas las sociedades. Si no se tiene, por lo menos que se piense qué personas están capacitadas, están preparadas para realizar esa respuesta en el corto plazo. Evidentemente, esas personas dentro de la organización deben ser pues, posiciones importantes. Estamos aquí hoy en este webinar, compliance officer, auditores internos, directores financieros, directores de jurídica, gente con ese conocimiento, esa experiencia tanto de estas situaciones como del sector y propiamente dicho de la compañía. Esas personas deben tener una capacidad, una autonomía, una independencia, una solvencia para poder afrontar este caso con todas las garantías del mundo. Evidentemente, si así lo requiere las circunstancias, y suele ser así, informar puntualmente al órgano de compliance de qué pasos están haciendo, qué denuncias han recibido. Recordemos que cada compañía, y igual que la legislación nacional, aconseja o te lleva por la vía de comunicarlo internamente, pero bueno, insistimos en que es aconsejable. Dicho lo cual, activación del plan de respuesta. El plan de respuesta debe tener estas series de características que presentamos en pantalla. Una clasificación preliminar, como decía, los roles, los papeles que juega cada uno de la investigación. Después vamos a verlos. ¿Qué documentación tenemos? ¿Qué documentación nos ha llegado a la denuncia? ¿Cómo la analizamos? ¿Cómo la gestionamos? Teniendo en cuenta también la normativa en cuanto a protección de datos de cada uno de los países, normativa nacional, supranacional. Hay que tenerla en consideración, y esa planificación de la entrevista hasta poder llegar a ese informe de conclusiones y recomendaciones. Si tenemos este plan de respuesta, estamos tranquilos que podemos empezar con bien pie esta investigación y seguir avanzar al siguiente paso. El siguiente paso, recordemos, avanzamos en el camino, pasaríamos a la fase 2, que es la planificación y formación de la investigación. Llamamos a la grúa, tenemos un problema, hemos tenido un accidente con el coche, tenemos un problema, ¿qué hacemos? Nos anuncia, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién lo hace? ¿Qué equipo de trabajo? ¿Cómo se forma ese equipo de trabajo? Y los protocolos internos definen quién va a revisar esa denuncia, si hay un revisor, si hay un supervisor, eso está definido. Si no, habría que definirlo. Ver la configuración del equipo de trabajo en esta denuncia. No es lo mismo un tema de desvío de fondos a empresas en otros países, en paraísos fiscales, que un tema menor en una compañía local, que un tema de acoso laboral. Por el que denuncias llegan distintos tipos de denuncias y hay que tener bien la categoría de las mismas para poder ver qué equipo en concreto se pone a disposición de ese comité, de ese órgano o de esas personas que van a ser las responsables de llevar a cabo la investigación. Importante la experiencia, pues si tiene algún título de auditor interno, CFE, experiencia en otros casos, y que es muy importante para poder gestionar este tipo de denuncias. Y evidentemente dejar muy claro la confidencialidad. Al principio, hasta que no se tiene claro qué se está analizando, cómo se está analizando, si las pruebas son reales o no lo son, la confidencialidad es clave. Hemos puesto manifiesto en muchas investigaciones nuestras que no solo en esta fase inicial es clave esta confidencialidad, sino también en el resto de la investigación. De ahí que se intenten hacer en la medida posible investigaciones en la sombra, solo investigation, para poder preservar la confidencialidad de la investigación y sobre todo llegar a los objetivos de una manera más eficiente, como veremos con posterioridad. Cuanto ya tenemos planificado el equipo, las personas que pueden trabajar, hay que ver los objetivos también que se quieren obtener con la investigación interna. Evidentemente es identificar las conductas irregulares, es clarísimo, ver los responsables de las mismas, erradicar las conductas, ponerle fin cuanto antes, mostrar un mensaje a la compañía, a los accionistas, al consejo, al público en general, a la opinión pública en general, porque hay compañías que están muy expuestas, de tolerancia cero con conductas irregulares, es clarísimo. Importancia de cuantificar el daño económico, qué perjuicio tengo yo como compañía, necesito cuantificarlo, a ver hasta dónde llega el fraude, se me queda aquí, se me expande más, es a nivel nacional, internacional, me traspasa fronteras, importantísimo. Si se puede recuperar algo, perfecto. Evidentemente, mitigar cualquier otras potenciales consecuencias, derivaciones del fraude. Puedo tener un fraude económico, algo relacionado con manipulación de estados financieros, pero que me puede impactar la opinión pública. La imagen de la compañía es clave y eso hay que gestionarlo de manera muy clara. De ahí importante la confidencialidad, los pasos muy claros
para que se nos vaya a buen puerto la investigación. Y evidentemente dar cumplimiento a la normativa interna y externa y intentar mitigar esas debilidades de control interno de tal manera que podamos llevar a buen puerto la investigación. Equipo de trabajo, objetivos de alcance, metodología. Y aquí es cuando empezamos a pensar, estamos entre la fase 2 y la 3, que he llamado a la grúa, que no sé si llamar de momento a la policía, a los agentes, a los independientes, a ver si me ayudan. Vamos a pensar el equipo de trabajo, qué vamos a hacer para llegar a buen puerto esta investigación. Hacemos entrevistas. ¿A quién? Al denunciante, al denunciado, a los testigos, a un tercero. Es solo el departamento de ventas, hay que hablar con el departamento de ventas, con el de compras. ¿Qué hacemos? La contabilidad hay que revisarla. La contabilidad la tenemos a nivel local. Aquí en nuestro país lo tenemos la contabilidad en Perú, tenemos en Colombia el registro de los contratos. El fraude se ha producido en Panamá. Entonces, ¿dónde está? ¿Quiénes son los interlocutores? ¿Dónde está la documentación? ¿Qué vinculaciones hay entre las distintas personas involucradas? Corporate Intelligence. ¿Necesito apoyo de la gente de IT nuestra para hacer ese trabajo? ¿Necesito captura de información que está en un servidor? ¿Necesito, aparte, analizar los datos más en profundidad, que no siempre registros contables, ir más allá? Lo pensamos. ¿Lo podemos hacer internamente? ¿Sí? ¿No? Le damos a un tercero. Es importante planteárselo para que no se nos escape ningún tema en esta fase de la investigación. Evidentemente, la documentación es la clave. ¿Tenemos acceso a documentación? ¿Hay copias, por ejemplo, en el servidor de la documentación legal, de los correos electrónicos? La contabilidad se lleva aquí, se lleva en la casa matriz que está en otro país, etcétera, etcétera. ¿Podemos asegurar en un corto plazo que esa documentación se va a preservar, no se va a borrar? Si hay un filtrado de información y alguien en la compañía conoce que hay una investigación, ¿puede borrar la documentación? Todo eso lo que tenemos que estar en la fase de planificación y, como decía, pensando si vamos a la siguiente fase de análisis de la documentación solos, como internamente, como compañía, como organización, o necesitamos el apoyo de un tercero. Hecha esta fase, ya pasamos a la siguiente fase, en la que vamos a pensar en la documentación. ¿Vale? Documentación. Analizamos la documentación y el tratamiento de la información. ¿Vale? En ese sentido, avanzamos con la presentación. Un poquito más. Ahí. Perfecto. Documentación. La clave y la importancia de la documentación. O la documentación es sólida, soporte claro, evidencial de lo que ha pasado, o si no, es imposible conocer. Y para eso tenemos que identificar las evidencias. Pueden ser tecnológicas, puede ser un buzón de correo electrónico, puede ser un ordenador, puede ser directamente parte contable, facturas, contratos, albaranes, etcétera, etcétera. Entonces, identifico dónde está la información. Recordemos, puede ser algo específico de un departamento, puede ser algo más general a nivel compañía. Las denuncias, y lo sabéis mucho mejor que nosotros porque habéis recibido muchas y en distintas ocasiones, te da más información, te da menos. ¿Qué tenemos? ¿Dónde pensamos que la información aparte de las personas clave? Si tenemos la información identificada, vamos a prevenir que se altere esa información. Vamos a hacer los procedimientos para capturar esas evidencias, obtenerlas y guardar la información. De hecho, nos pasa en muchos casos que directamente la organización nos llama y nos dice: Iguay, necesitamos vuestra ayuda para obtener esta información. Tenemos la información contable en otro país, en concreto de esta sociedad del grupo que tenemos en República Dominicana. Necesitamos extraer esa información, salvaguardarla, porque vamos a hacer una investigación interna y ver qué hacemos después. Nos llaman, cogemos esa información y se están asegurando las pruebas. Avanza la investigación, nos vuelven a llamar: Juan Carlos, Gonzalo, necesitamos que ahora mismo hagáis lo mismo que has hecho con la evidencia contable, con la evidencia electrónica, en cuanto a buzones de correo electrónico, porque he visto que hay más evidencias que apuntan a tales personas. Perfecto, se hace la captura, las imágenes forenses de esa información y se salvaguarda. Y una vez que tienes la información ya clara, se decide si internamente o externamente se analiza, de tal manera que se puedan procesar las evidencias, analizarlas y revisarlas en consecuencia. Y una vez que se tiene esa información capturada, salvaguardada, pasaríamos a la siguiente fase, ya llevaríamos al taller el coche, de tal manera que podamos analizar en concreto esa información. Y pasaríamos a la siguiente fase. En esta fase, que como os decía, llevamos el coche al taller, analizamos la información. Hay distintas técnicas de investigación, que son principalmente en las investigaciones estas 4. Entrevistas, forensic accounting,
Corporate Intelligence e e-Discovery, procedimientos de evidencia digital. Inicialmente, las investigaciones suelen comenzar por las entrevistas. Hay que saber qué ha pasado, evidentemente. ¿Qué ha pasado? Y hay dos tipos de entrevistas. Uno, entrevistas preliminares de entendimiento de la situación y entrevistas ya encaminadas a obtener información, entrevistas de fraude para entender qué ha pasado en los hechos denunciados. Las entrevistas preliminares pues, son gente que conocen el caso de primera mano, primero porque son parte del departamento, testigos directos, testigos indirectos de los departamentos, y luego se va pasando de mayor a menor grado de involucración a las personas relacionadas con la denuncia. Hay veces que la denuncia se especifica, las personas que han estado involucradas. Pues hay que un poco categorizar qué personas hay que entrevistar, de tal manera que sea por los testigos, por la gente de los departamentos que está relacionada, evidentemente con el mayor sigilo profesional que se pueda, terminando por los denunciantes y los denunciados para entender sus puntos de vista y sus argumentaciones al respecto. En este sentido, consideramos clave la importancia de la preparación de la entrevista y del entrevistador. No es lo mismo sentarse en una sala a entrevistar a alguien que está de cara a una ventana, de amplitud, una sala amplia, con luminosidad, incluso antes hay un café para tomar tranquilamente, charlar, crear un ambiente cómodo de charla, que en una sala cerrada, en contra, de espaldas a la puerta, sin ventanas, en la oficina, no es lo único que esté en la oficina de la organización con una cristalera en la que la hay todo el mundo, es muy distinto. Las entrevistas tienen que ser con personas de forma individual, pueden venir acompañados, según se requiera, se decida internamente por testigos, abogados, representantes de los trabajadores, como considere oportuno. Por la parte de los entrevistadores, solemos ir mínimo 2 personas, por tema de tener un testigo por nuestra parte de que dé veracidad a lo que se está presentando y explicando, y luego se puede levantar o no acta en función de las circunstancias. Es importantísimo las distintas técnicas de entrevista, el perfil del entrevistador, de cómo saber sacar la información, de cómo no sacarla, etcétera, etcétera, son importantísimas. Dicho lo cual, entrevistas, primera fase. Segunda fase, en cuanto a técnicas de investigación, forensic accounting, analizar toda la información relacionada con la contabilidad. Si sabemos que el fraude está localizado en unas cuentas, ventas, por ejemplo, analizamos ventas. Si no sabemos dónde está y hay unas vagas nociones, intentamos acudir a la contabilidad general con ciertos patrones de comportamiento para entender qué registros contables son irregulares. Evidentemente, temas de corporate intelligence, vinculaciones entre las personas que aparece en la denuncia, empresas terceras y esas relaciones de posibles conflictos de interés. Tenemos casos de hace escasos meses en los que el proveedor era la mujer del director general. Tan burdo es el caso, tan mal lo hacen, pues casos hay así. Hay otros que no, que ponen empresas pantalla, intermediarios, y realmente pues, es complicado hacer ese seguimiento. Bien, es cierto que lo puedes encontrar en redes sociales, vinculaciones, y cuando preguntas qué hace usted tomando una cerveza con fulanito de tal proveedor, pues se quedan sin respuesta, ¿no? Corporate Intelligence, el tercer técnica de investigación, y por último el e-discovery, obtención de análisis de evidencia digital de distinto tipo que tenemos, desde servidores donde hay información, buzones de correo electrónico, ordenadores como tal, dispositivos electrónicos, tablets, teléfonos, de todo. Os sorprendería, estimada audiencia, la cantidad de cuestiones que se ponen por escrito relacionadas con el fraude. A día de hoy, a 30 de mayo de 2022, se siguen descubriendo muchos fraudes por lo que se encuentran en los correos y sobre todo también en cuanto a los WhatsApp o indicios de comunicaciones hay muchísimos. Y es cierto que esta fase del e-discovery, de la redacción de los procedimientos de evidencia digital, es importante que haya una documentación clara de las autorizaciones que tienen los terceros, en este caso puede ser EY, para hacer esas imágenes forenses y de igual modo que quede claro la proporcionalidad de los medios utilizados, porque si no hay sentencias en cuanto a tribunales nacionales e internacionales que echan para atrás ciertas pruebas si no cumplen características como idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Si usted tiene un caso de un acierto contable que ha hecho un fraude, no tiene sentido que copie el buzón de correo electrónico de toda la compañía. Es una exageración, pero hoy en día se mira mucho eso en cuanto a las sentencias. Avanzamos en nuestra carretera, en nuestro camino. Recordemos que hemos pasado por el taller, hemos hecho las pruebas, las 4 tipos de pruebas anteriores, hemos pasado por el taller y estamos a punto de que nos den el coche limpio, preparado y arreglado para seguir conduciendo después de haber encontrado qué ha pasado en este caso, en esta denuncia. Para ver qué ha pasado, evidentemente, hace falta la foto final, el informe de la investigación, un informe que sea objetivo, claro, independiente y, sobre todo, adecuadamente documentado. Si todo el trabajo que se ha hecho con anterioridad no queda bien plasmado en un informe lo suficientemente claro, al final la investigación se va al traste. Un tercero no podría entender lo que ha pasado, no lo habría documentado, y decimos un tercero, puede ser un accionista, puede ser un inversor, puede ser un legislador, puede ser un juez, si acabamos siendo un juez, de todo. Entonces, es clave el trabajo previo, pero es muy importante cómo se manifiesta, cómo se presenta en el informe. Generalmente, las investigaciones terminan en un informe de uso interno, de uso de la compañía, pero recordemos que si hay acciones legales, podemos llegar a acudir a juicio y tener que ir a explicar este informe. De ahí la importancia de que los informes lo hagan terceros independientes de cara a hacer esa presentación en los juzgados. Os sorprendería ver a gente muy importante en compañías como cuando llega ante el juez se bloquea y no hay manera de que exprese todo el conocimiento que tiene de las circunstancias porque es complicado. Esa experiencia ante jueces de todo tipo es clave a la hora de presentar los resultados, porque no solo es hacerlo, no solo es presentarlo, sino que le llegue a un tercero para que quede bien claro lo que ha sucedido y poder esclarecer los hechos. Dicho lo cual, esta es la foto. Importante también, si estamos en temas legales, involucrar a abogados, depende del caso, penalistas, laboralistas, porque nos puedan soportar el camino, de tal manera que si hay un procedimiento legal, pues nos puedan también apoyar y porque hay distintos puntos de vista que se pueden tener en cuenta. Y ya para terminar, creemos que es importante hacer unas pequeñas conclusiones que van basadas en 5 puntos importantes. Volvemos a la carretera para verlo bien. Ese camino que hemos iniciado hace unos minutos, desde que tuvimos el accidente, desde que recibimos esa denuncia hasta que nos dan el coche totalmente arreglado y presentamos ese informe. Primero, plan de respuesta ágil, rápido, actuación cuanto antes. Primera fase. Segunda, planificación, equipo de trabajo, objetivo y alcance, metodología y documentación. Una vez que tenemos eso, valoramos si incluimos a terceros independientes, analizamos la información en profundidad, utilizamos distintas técnicas de investigación, entrevistas, forensic accounting, corporate intelligence o procedimientos de ciencia digital, de discovery. Y quinto, plasmamos todo eso en un informe directo, claro, conciso, objetivo, para plasmar el resultado de nuestra investigación. Y así, a modo de resumen, sería cómo hemos empezado ese camino juntos y cómo estamos aquí al final de ese camino con ese informe terminado y con el coche preparado y arreglado después del taller. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos y Gonzalo. Está bien que también las personas que están asistiendo a esta webinar, pues si quieren, pues que tomen nota de vuestros correos electrónicos por si tienen alguna cuestión adicional. De todas formas, vamos a también, a través de Shogun, a todos los asistentes se les enviará también un correo para ver quién quiere pues, que se le emita el certificado o la presentación. Y tenemos algunas preguntas, me gustaría cerrar esta webinar pues planteándonos un par de preguntas. Ya hemos cerrado la presentación, que quien quiera pues no hemos ajustado el tiempo, como unos profesionales excelentes que sois, os habéis ajustado exactamente al tiempo, como marca la regla, ¿no? Y la oportunidad. Así es que quería hacer unas preguntas para que quien quiera pues pueda seguir la webinar escuchando, ¿no? Nos había hablado, bueno, de teoría, aunque había aterrizado bastantes temas también en cosas prácticas, pero en la medida de lo posible que podáis compartir también con los asistentes, ¿nos podéis contar algún caso, ¿no? de investigación internacional en el que haya estado vinculado, por ejemplo, España y Latinoamérica, ¿no? Para que se vea también la
Bueno, pues que el mundo es muy pequeño y están distintos países involucrados, no solamente dentro de la empresa, sino que muchas veces esto trasciende la empresa, al país, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si me podéis contar algún caso y si no, oye, pues pasamos a las siguientes preguntas, no pasa nada. No, sí. Tú, Juan Carlos. Por supuesto, sí. Tenemos algunos casos además recientes, vinculado con lo que decía Gonzalo del COVID, la necesidad del material sanitario. Es un caso de una empresa cuya matriz está en Luxemburgo, empresa aquí española, la hija está aquí en España y hace falta enviar material COVID a Centroamérica, a Latinoamérica, pero casualmente no se hace por las vías oficiales, sino que directamente los máximos directivos de la compañía consideraron oportuno crear compañías en Panamá, en Colombia, en Ecuador, en República Dominicana y en Jamaica, para a través de esas compañías con nombre oficial o aparentemente oficial relacionado con la compañía matriz, enviar material. De manera que el material salía de aquí y a través de empresas pantalla que lo hacían llegar directamente a cada uno de esos países. Entonces, pues imaginaros, estando aquí centralizando la investigación de España, intentar obtener esa información documental primero de cada uno de los registros públicos de cada uno de los países, obtener información de cada uno de los países, ver cómo ha llevado la mercancía, cómo no ha dejado de llegar, y entender comunicaciones por correo electrónico, hablamos antes de la importancia de los correos electrónicos y de lo que dejan constancia, y también de los WhatsApp, pruebas de tengo una foto con el material, oye, no te preocupes que te lo estoy enviando, que te llega mañana, que es no sé cuánto material, y dejar claro que es un material que es de la compañía y que han sustraído para enviarlo a estos países. ¿Por qué? Momento de necesidad, momento de urgencia, sale material, mucho material del almacén central en Madrid y hay un descontrol y no se sabe a qué países van y aprovechan esa oportunidad, ¿vale? Ese incentivo para desviar ese material, que evidentemente pues, era muy caro en aquel momento porque era justo en abril de 2020 con el inicio del COVID y se aprovechó las circunstancias para desviar ese material y consecuentemente esos fondos que llegan a más de 2 millones de dólares. Es segundo último en cuanto a temas de material COVID. Tenemos algo relacionado con Latinoamérica, pues empresa peruana con sede en Lima y también con oficinas aquí en España y por todo el mundo. Unos máximos directivos era el encargado de validar la relación con terceros y empieza a crear proveedores ficticios por todo el mundo, de tal manera que a cada uno de los países le decía hay que pagar a esta cuenta, hay que pagar a esta cuenta. Tenía cuentas por todo el mundo, con testaferros, terceros relacionados en distintos países, de Estados Unidos, Panamá, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, por todos lados. Iba desviando esas cantidades de hay que pagar a este proveedor tal cuenta. Y así consiguió defraudar en apenas 2 años y medio, 2 millones y medio de dólares. Así que está... Y solamente hay que abrir los periódicos, la verdad es que en todos los países, ¿no? En España pues tenemos un caso también similar, como estabas contando, está muy, muy público, pero bueno, pues es el pan nuestro de cada día. Hay bastantes preguntas, pero resumiría también varias de ellas. Yo comprendo a las organizaciones, ¿no? Que están dentro de la organización, la unidad de auditoría o la inspección, que se sienten poco valoradas por su tona de tono, ¿no? Por sus directivos, ¿no? ¿Alguna recomendación podéis hacer, ¿no? De darles algún consejo? Y me estaba diciendo María Ernesto Vázquez o María Guadalupe, recomendaciones que para poner en valor la importancia, ¿no? de hacer estas investigaciones y hacerlas bien, ¿no? Para que tomen conciencia las organizaciones, porque muchas veces, no, a mí no me pasa, ¿no? Hay estudios por ahí, a mí no me pasa. Y bueno, la gente mía a mí no me va a defraudar, ¿no? No sé si podéis compartir algún consejo práctico. Yo he sido auditor interno algunos años, además me tocó viajar pues muchísimo por toda Latinoamérica, ¿no? Y yo la primera recomendación es que no cesen en su empeño, ¿no? de estar ahí, de tratar de esclarecer pues los hechos, aunque a veces se puedan sentir un poco desamparados, ¿no? Al final es un poco lo que comentábamos antes, es un trabajo
fundamental el que hacen, importantísimo para reducir ese daño reputacional que puede llegar a ser pues muy alto, ¿no? Dependiendo también de la organización. Se me está viniendo a la mente un caso que precisamente pues era una empresa española, también con mucha presencia en Latinoamérica, pues de manipulación de cuentas, ¿no? Fue un caso que cambió el CEO de la compañía, vino un nuevo CEO y simplemente con una entrevista con el CEO anterior, pues salieron una serie de red flags que desembocaron en una investigación interna donde tuvo que participar y tuvo un papel muy relevante la Dirección de Auditoría Interna, donde tuvo un papel muy relevante la función de compliance, que fue quien la dirigió, ¿no? Entonces, un trabajo extraordinario que hicieron, ¿no? y que ayudó pues a reducir este riesgo reputacional, porque esta empresa tuvo que comunicar, era una empresa cotizada al mercado, pues este fraude contable, ¿no? Y enseguida pues las entidades financieras pues cortaron el grifo del crédito y fue un auténtico error para la compañía con un impacto muy grande, ¿no? El buen trabajo que hizo la auditoría interna, el buen trabajo que se hizo desde la función de compliance, también ayudando en la investigación y posteriormente todo esto acabó en un procedimiento judicial, pues ha ayudado muchísimo, ¿no? Ahora, este fraude, además que inicialmente se detectó en España, se replicó exactamente en estos países de Latinoamérica y bueno, hicieron una labor estupenda que sirvió y que ayudó a que la empresa sobreviviera, ¿no? Bueno, por ir un par de ellas rápido y ya concluimos, porque muchas son también de información que luego le enviará desde según un correo, como decía, para darle la información necesaria y si quieren, pues la ponencia o el certificado, ¿no? Muchas son de esas. Pero, por ejemplo, Mario Ernesto Vázquez Pavón nos comenta, cuando estamos investigando un fraude, ¿qué normativa supranacional debemos tener en cuenta o debemos tomar como referencia? Porque cada país tiene su normativa, pero en el enfoque internacional, ¿cuáles serían las referencias principales que se tienen a nivel supranacional? Como tal, claro, hay que ver el país de dónde viene la pregunta por entender bien, ¿no? Evidentemente la nacional y luego depende. Por ejemplo, a nivel europeo, una directiva pues, ha salido hace poco a nivel europeo que habla del canal de denuncias, la protección del denunciante en el canal de denuncias. Pues esa directiva pues, hay que tenerla en cuenta y su traslado al ámbito nacional. Evidentemente, cualquier tipo de normativa europea, americana, depende del caso del país. Y sobre todo en las buenas prácticas, que es lo que se hace habitualmente en estos casos, ¿no? Es lo que hemos explicado un poco, o sea, este enfoque de investigación que hemos explicado, que ha explicado Juan Carlos, encaja un poco pues, con las buenas prácticas, ¿no? Porque al final es un poco la metodología que nosotros utilizamos, que es la metodología que emplea nuestra firma a nivel global. Bueno, sí, la referencia efectivamente la europea o FCPA de Estados Unidos, la OCDE, que son referencias, yo creo que son, como decir, muy utilizadas, aun con independencia de que la legislación local, pues lógicamente es prioritaria y se tiene que aplicar. No es que no sea el país, no te digo, Juan Carlos, porque era la persona, pero no, por eso no te he dicho el país. Vamos a terminar con una pregunta de José Flores. Si una denuncia se presenta en varias unidades, ahora que tenemos compliance, auditoría, asuntos internos, ¿no? ¿Cómo actuar cómo coordinarse las distintas, algún consejo de coordinarse estas funciones de aseguramiento? Yo creo que o sea, es lo que comentábamos un poco del plan de respuesta. Estas denuncias deben centralizarse en alguien, y lo ideal es que pues lleguen a un comité de ética, a un comité de compliance
que puede estar compuesto por diferentes componentes dentro de la organización, pero que es importante que no sea necesaria esta coordinación, que en la medida de lo posible llegue ya la denuncia a un comité que esté pues, organizado y tenga un plan de respuesta definido para saber qué pasos dar desde el momento que llega la denuncia. La cuestión es, José, si al final no tenéis ese plan de actuación, esos protocolos internos, lo primero es definirlo, porque puede que os llegue la denuncia por correo electrónico, por cualquier vía, y al final pues un poco no sabéis cómo actuar. Tengo un protocolo definido, yo actúo de esta manera, ese comité que dice Gonzalo, y a partir de ahí se canaliza todo desde el comité para esa formalidad y informar consecuentemente a los órganos de administración o de compliance. Pues nada, no te quiero alargarme mucho más. Gonzalo, Juan Carlos, muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia y darnos pues, esos puntos de mejores prácticas que yo creo que son útiles en cualquier país del mundo. Yo sí quería también invitar a todas las personas que han participado, que han sido bastantes a este webinar, informarles que los días 22 al 24 vamos a tener el Congreso CLAFO, que se celebrará tanto presencial como en streaming, para aquellas personas que quieran y no quieran desplazarse al maravilloso país que es Costa Rica, porque la sede va a ser en Costa Rica. Vamos a tener pues, este congreso de lucha contra el fraude, donde también se abordarán pues, con mayor profundidad, durante un día entero, pues, todas estas buenas prácticas de lucha anticorrupción y antifraude. Así que sin más, pues muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias a Shogun por este apoyo y por que nos da la oportunidad de realizar estas convocatorias tan masivas y bueno, pues de implantar esa semilla, esa cultura a nivel internacional de lucha contra el fraude, porque todos somos necesarios en la lucha contra esta lacra como es el fraude. Muchísimas gracias, como decía, a todos y en especial, pues, lógicamente, a nuestros ponentes, Juan Carlos y Gonzalo, y a EY por bueno, pues, ser tan amable y prestarnos a estos dos súper expertos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Eso es, muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego.